Gran Foro Colombia 2021. ¿Para dónde va el país? Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden también quienes nos están acompañando participar con el numeral Foro Colombia 2021, enviar sus comentarios, participar en esta conversación y seguir las cuentas de Twitter @forosemana, en la que se publicará en tiempo real lo más relevante de este conversatorio. Continuamos con la conversación. ¿Para dónde va la economía? Invitamos a los panelistas: José Antonio Campo, exministro de Hacienda; Ana Fernanda Mayhuasca, directora del Banco de la República. Para esta moderación, Francisco Miranda Hamburger, director de Portafolio, nos va a acompañar. Francisco, le cedo entonces la palabra. Buenos días, gracias por acompañarnos en la sexta versión del Foro Colombia 2021. Agradezco a Publicaciones Semana, a sus directivos y periodistas, la invitación a moderar este segmento donde vamos a hablar de uno de los retos fundamentales que tiene nuestro país, la sociedad colombiana, en sincronía también con la región latinoamericana y el resto del mundo, que es el reto económico en 2021, el año en que seguimos luchando contra la pandemia. Me acompañan para este conversatorio, ¿para dónde va la economía?, dos destacados economistas del país con una larga trayectoria en el análisis, en la definición de políticas públicas y en la primera línea de las decisiones macroeconómicas del país. Hablo de Ana Fernanda Mayhuasca, actual miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, y el doctor José Antonio Campo, codirector del Banco de la República, exministro de Hacienda, y también con una numerosa trayectoria, una larga trayectoria en Naciones Unidas, la CEPAL y otros organismos internacionales. Gracias, doctora Ana Fernanda Mayhuasca y doctor José Antonio Campo, por acompañarnos. No quiero demorarme mucho, el preámbulo inicial es el que estamos viviendo todos. La economía colombiana y la de prácticamente la región y el mundo terminó con un optimismo en el 2020 por diferentes noticias como las vacunas, como perspectivas de crecimiento, de rebote económico, pero estas primeras semanas del 2021 minaron un poco ese optimismo. Yo quisiera preguntarles cuáles son sus perspectivas, sus pronósticos sobre la economía de Colombia en el 2021. Doctora Ana Fernanda. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por esta invitación, y muy buenos días, Francisco y José Antonio, un gusto verte y estar aquí participando en este panel contigo. En efecto, nos encontramos en un año que genera muchísimos retos porque ha habido como un cambio de ritmo respecto de lo que se venía sintiendo en la economía en el último trimestre de 2020 y un poco el impacto que se ha venido sintiendo por este segundo pico en los contagios de COVID en lo que va de 2021. Nosotros en el Banco de la República todavía no tenemos las revisiones oficiales de las proyecciones, pero hasta el momento lo que estamos encontrando es que en efecto lo que estábamos esperando para 2020 pareciera ser que va a generarnos un número menos negativo. Igual estamos frente a un crecimiento muy negativo durante el 2020, el estimado con el que veníamos trabajando era de una contracción del 7.6%, pero es probable que este número se reduzca, quizás a algo alrededor del 7%, ojalá, precisamente porque ese cuarto trimestre fue bastante mejor de lo que nosotros estábamos esperando, y así lo palpamos incluso cuando nos sentamos con empresarios de diferentes regiones del país al final del año, principios de diciembre. Sin embargo, hasta ahí la economía no había empezado a sentir el desaliento que generan los nuevos encierros y los efectos reales que ello tendría. En ese momento, la proyección para el 2021 era que íbamos a tener un crecimiento de alrededor del 5%, y lo que probablemente ocurra es que esta proyección se reduzca. Por una parte, por los efectos, repito, de los nuevos confinamientos, pero también porque si nuestro estimado de 2020 es que tenemos una menor contracción, pues vamos a tener un efecto base, y esto nos podría llevar a algo alrededor del 4,5% para 2021, que continúa siendo pues una recuperación importante, pero que sin lugar a dudas va a ser un poco menor de lo que estábamos esperando, dado que no se había contemplado que el rebrote nos llevara a nuevos eventos de confinamiento como lo estamos viviendo hoy. En el frente inflacionario, pues todavía vemos que las presiones son más vale a la baja. La proyección para el 2021 nos llevaría a un número alrededor del 2,5%. Cerramos el 2020 en un número muy bajo, en un 1,6%,
Y seguimos viendo que en las mediciones que llamamos núcleo, aquellas que tienen menos elementos que fluctúan por choques de oferta y que tienen mucha volatilidad, pues ha venido observándose una tendencia a la baja. Este es un elemento que tendremos que seguir observando con cuidado en la junta directiva del banco. Hasta el momento, el entorno externo nos ha dado algunas buenas noticias. Hemos visto un entorno positivo en términos de intercambio, algo de mejores proyecciones en cómo van nuestros socios comerciales. Eso es una buena noticia para nuestro balance externo. Y estamos esperando los datos de cierre de 2020 que traerían, yo creo que la buena noticia de que nuestra vulnerabilidad externa se habrá reducido en al menos un punto porcentual del PIB, puesto que el déficit en cuenta corriente de 2020, que fue del 2019, discúlpenme, que fue de 4.3%, esperamos que cierren algo alrededor del 3.4%. Y en estos entornos turbulentos creo que esa menor vulnerabilidad externa es una buena noticia. Entonces, pues en términos generales, sí nos abocamos a una recuperación quizá un poco menor de la que esperábamos antes. Y sin embargo, creo, y pues seguramente lo hablaremos más adelante, seguimos con la enorme preocupación del mercado laboral. Yo creo que el tema de cómo va el empleo en esta recuperación es una de esas cosas que nos preocupa a todos y que va a seguir siendo un tema de discusión para este 2021. Gracias. Muchas gracias, doctora Mayhuasca. Continuamos con la misma pregunta para el doctor José Antonio Campo. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cómo siente el inicio de 2021 teniendo en cuenta este difícil enero que atravesamos? Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a Semana por esta invitación y obviamente muy encantado, digamos, de estar compartiéndolo con la amiga y ex colega en la Junta del Banco, Ana Fernanda. Debo decir que en términos generales lo que ella ha planteado es exactamente lo que yo pienso, con algunas observaciones menores que voy a anotar. O sea, yo creo que la economía tuvo una caída del 7% el año pasado. Eso es lo que estima FEDESarrollo, también lo que estima la CEPAL. La próxima semana tendremos la estimación ya oficial revisada del Fondo Monetario Internacional. Y este año, pues, ha comenzado pues con estos efectos de esta segunda ola y de la pandemia y las medidas de aislamiento, y tal vez agregaría el retraso en la vacunación que tiene Colombia en relación con otros países latinoamericanos, que va a significar, digamos, que se frena la reactivación. O sea, no me sorprendería que la actividad económica en enero disminuyera en relación con los niveles que venía mostrando, sobre todo en noviembre. Diciembre todavía no tenemos los datos y posiblemente diciembre no fue tan positivo como lo había sido hasta noviembre. Habría que hacer la anotación además de que de todas maneras la actividad productiva se recupera en forma muy diversa. O sea, porque hay unos sectores muy afectados y otros sectores menos afectados. De tal manera que la pregunta más compleja es, digamos, ¿cuándo se van a recuperar los sectores más afectados? ¿Qué quiere decir el turismo, el tráfico aéreo de pasajeros, algunos servicios a los hogares como restaurantes, que no, peluquería, etcétera? Y en menor medida, pues industria y construcción, que ya estaban en un proceso de recuperación. El problema más grave de todos, como también lo mencionó Ana Fernanda, es el tema del empleo, al cual seguramente quisiera hacer algunas anotaciones más adelante. De hecho, yo creo que la recuperación del empleo, precisamente porque algunos sectores de servicios son muy intensivos en empleo y por lo tanto ese sector que está muy afectado, pues significa un impacto más fuerte sobre esa variable de la economía. Inflación, como ella lo dijo, no muestra todavía unos efectos importantes. Y en el caso del sector externo, pues un tema que yo resaltaría, que fue muy positivo del año pasado, fue, digamos, que el acceso al financiamiento internacional operó bastante bien. Incluso digamos, el acceso al mercado de bonos en moneda dura, que el gobierno nacional y varias otras entidades tuvieron acceso, como muchas economías emergentes, yo diría desde mediados de abril,
en condiciones de financiamiento bastante favorables en términos de tasas de interés y de plazos. Tuvimos la ampliación de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que digamos hasta 6 veces la cuota, digamos de un poco menos de 4 a 6, y una parte de esos recursos pues ya se han utilizado para las finanzas públicas. De todas maneras, digamos, en materia de financiamiento todo es bien. En materia de, digamos, de cuenta corriente, es cierto lo que ella dijo de que mejor la cuenta corriente, pero eso fue básicamente por el colapso de las importaciones y del servicio de digamos, de las utilidades de las empresas que han invertido en Colombia al exterior. Que son fenómenos que cuando se comience en firme la recuperación, pues va a haber un aumento de importaciones, va a haber mayores utilidades de las empresas extranjeras que se van a remitir al exterior. Entonces yo sí creo que ahí hay una vulnerabilidad que se refleja básicamente en el hecho de que hay una, digamos, de que la caída en las exportaciones de petróleo y carbón no ha sido plenamente compensada por otros rubros de exportación. Ese me parece que es un tema que también me preocupa. Y por último, pues no hay que olvidarse, digamos, de que el déficit fiscal fue muy alto, que el año pasado superamos el 60% del PIB en la deuda del gobierno nacional, es la cifra más alta de la historia. Este año va a seguir siendo alto el déficit y hay unas preguntas importantes acerca del financiamiento, porque a mi juicio, y volveremos sobre esto, no creo que ese ajuste haya que hacerlo por la vía de menor gasto. Muchas gracias. Doctor Ocampo, gracias. Continuando con usted, en esa identificación de riesgos que acaba usted de identificar algunos como el empleo, las finanzas públicas, quisiera que profundizara un poquito sobre qué otros riesgos adicionales o en qué manera la situación de empleo y la situación de déficit fiscal podrían impactar el crecimiento económico del país y también que los colombianos no sintieran un bienestar social de ese crecimiento durante el 2021? Bueno, en materia de empleo, yo soy partidario de unos programas específicos dirigidos al empleo, complementados por un apoyo a los hogares pobres y vulnerables, incluso de mayor magnitud al del año pasado. Yo soy partidario de unos programas especiales de empleo, pequeñas obras públicas, programas sociales en los barrios populares, en las zonas rurales, programas ambientales, por ejemplo, de reforestación, o sea, en fin, varios programas, digamos, dirigidos específicamente a generar empleo. Y además que digamos, ponga realmente en marcha de nuevo el sistema de subsidio al empleo, o mejor, de creación de nuevos empleos, o reenganche de trabajadores. Porque ese programa de empleo que además llegó apenas a 3 millones de 6 millones de trabajadores que había anunciado el gobierno, ya comenzó a bajar. Por ejemplo, en Bogotá, estos días hablando con las autoridades locales, me dijeron que había bajado de 1 millón de trabajadores subsidiados en Bogotá a 600.000. O sea, ahí tenemos un programa que realmente se debe enfrentar. Usted no me preguntó por el sector externo, pero yo creo que uno de los temas centrales para que no se frene la reactivación, no es un riesgo de corto plazo, pero sí podría presentarse más adelante del año, son las exportaciones no petroleras. Si esas exportaciones no petroleras que ya se están reactivando, dicho sea de paso, yo diría desde el segundo trimestre, especialmente desde septiembre, muestran un crecimiento interesante, más del 10% del último dato disponible, pero a mi juicio tienen que aumentar como el 20% para lograr compensar la caída de los ingresos petroleros. Ese para mí, si eso no hay, el déficit en cuenta corriente va a comenzar a aumentar de nuevo y ahí hay un riesgo que no podemos despreciar. Y en materia fiscal, pues podemos hablar un poquitico más adelante, pero yo creo que el ajuste no se puede hacer por la vía del gasto, porque el gasto público tiene que ayudar a la reactivación, digamos, apoyando el empleo, apoyando los ingresos de los sectores pobres y vulnerables, apoyando pequeñas obras públicas e incluso grandes obras públicas. Entonces, habrá que pensar en qué se hace por la vía tributaria. Gracias, doctor Ocampo. Doctora Maywatka, ¿qué riesgos se perciben en el horizonte para la economía colombiana, tanto a nivel macroeconómico como en la economía diaria de los colombianos, el empleo, los ingresos y el bienestar social?
Sí, Francisco, pues yo creo que coincidimos plenamente con José Antonio en el tema del empleo. Eh, Antes que eso está el tema obvio de que todavía nos encontramos en medio de, pues estamos en este momento en un pico de contagio con un porcentaje altísimo de ocupación en las unidades de cuidados intensivos de una gran parte de las ciudades en Colombia. Es decir, en este momento todavía estamos en un riesgo macroeconómico evidente y es que no estamos retomando, o la economía no ha podido retomar un poco su quehacer normal. Observamos en 2020 cómo entre septiembre y diciembre, bueno, como decía José Antonio, quizá diciembre tenemos que esperar un poco a ver cómo salen esos datos de ese último mes, pero en general ese último periodo del año, donde ya las personas habíamos recobrado algo de movilidad y se había normalizado en algo un poco el quehacer de las personas, redundaron en un rebote muy importante de todas las cifras en las que nosotros nos fijamos para tratar de ver cómo se va a comportar el crecimiento económico. Pero de esa misma manera, el hecho de que en este momento estemos de nuevo en confinamiento y pues hasta el momento por lo menos con cifras de contagios y muertes que se continúan elevando, pues ese ya es el riesgo o el gran factor de incertidumbre sobre cómo se va a poder comportar la economía a lo largo del año. Pero es en el empleo donde, como ya lo hemos mencionado, pues probablemente la gente siente los golpes más fuertes. No solamente por la alta tasa de desempleo que observamos, que continuamos observando y que esperamos continuar observando aún, que es mayor que la mayoría de los países de la región, pues quizás Venezuela tiene unas condiciones especiales, pero adicionalmente el deterioro de la protección que las personas tienen en el mercado laboral. Lo que hasta el momento hemos visto es que esa heterogeneidad que ahora mencionaba José Antonio en cuanto a sectores, pues también se aplica al mercado laboral. Lo que estamos viendo es que la recuperación de empleo se dio fundamentalmente en hombres y en sectores informales. Es decir, lo que más está creciendo cuando vimos esa caída de las cifras que llegaron cerca al 20% y lograron descender a algo alrededor del 16%, sí se dieron un mayor número de ocupaciones, pero esas ocupaciones no fueron asalariadas y estuvieron muy sesgadas hacia la población masculina y nada malo con eso, excepto que quiere decir que la población femenina no está siendo parte de esa recuperación. Y en ese sentido, pues lo que vemos es que, de nuevo, las barreras a la formalidad que existen en Colombia siguen siendo muy altas. Tenemos que pensar en formas en las que logremos que esa generación de empleos permita que la creación se dé de forma, perdón la redundancia, formal, que tengamos el amparo para estas personas, porque en este momento lo que vemos es un mayor número de independientes, de cuenta propia, y ahí hay una enorme vulnerabilidad para una población que está recuperando su fuente de ingresos, pero con una fragilidad enorme en esta coyuntura. Entonces yo creo que más que el riesgo, ese es nuestro gran reto, pensar cómo es que vamos a reducir esas barreras de formalidad para poder generar empleos formales y que todas las acciones que hagamos tienen que estar pensadas en tratar de sesgar algo para ayudar a esa población femenina. Tenemos una gran cantidad de mujeres que además en muchos casos son cabezas de familia y en muchos casos hogares monoparentales y en consecuencia esa ausencia de ingresos laborales para ellas, en muchos casos además no reflejadas en el desempleo porque son personas que desistieron, tuvieron que salir de la fuerza laboral porque tuvieron que quedarse cuidando a sus hijos, van a redundar adicionalmente en peores condiciones para esos niños, es decir, estamos teniendo ya impactos que van a ser prolongados en el tiempo. Gracias, doctora Mayhuasca. Doctor Ocampo, la pandemia ha traído una presión importante sobre las finanzas públicas, sobre el gasto público. Y en Colombia, pues discutimos en estos momentos la inevitabilidad o la necesidad de reformas fiscales, de reformas tributarias, que el gobierno tendría pronto que tomar la decisión con base en estudios y en su decisión política de generar algún cambio. ¿Cuál es su lectura, cuál es su visión sobre el camino que debe tomar el gobierno colombiano frente al tema de reformas fiscales, cambios tributarios, alzas de impuestos? En ese frente, ¿cómo lo ven? Bueno, en primer lugar, digamos, la pandemia, digamos, el año pasado, la actividad económica tuvo un efecto marcado sobre todo sobre los recaudos tributarios.
y es un efecto que va a continuar viéndose este año, entre otras cosas por las pérdidas que tiene mucha empresa privada y por la pérdida de ingresos laborales que también hemos observado en la economía. Entonces ese es un impacto que vamos a seguir viendo. Por el lado del gasto público, realmente fue modesto lo que se hizo. Digamos, todas las comparaciones internacionales que tenemos, incluso no con los países desarrollados, porque ahí seríamos una vergüenza en materia de comparación, sino con los otros países latinoamericanos, muestran que, digamos, Colombia está en una situación intermedia, pero, por ejemplo, en materia de aumento de gasto público para ayudar a manejar la pandemia, estuvo muy por debajo, qué sé yo, de Brasil o de Chile, de Perú. Por supuesto, por encima de México, que no hizo absolutamente nada para manejar la pandemia. Pero realmente no fue un aumento muy grande y si me lo permite, yo sí, todo el año pasado, y lo sigo diciendo, el ingreso básico a través de Familias en Acción y otros programas de ingreso solidario debe ser mayor. Incluso debe evolucionar hacia un ingreso básico solidario, digamos, de mayor magnitud, que sea más permanente. En fin, entonces, lo que quiere decir es que por la vía del gasto es muy poco lo que puede hacer, más aún si nos vamos en la línea de apoyar el empleo, de hacer mayor inversión pública también para contribuir a la reactivación, pues por la vía del gasto hay muy poco que hacer. Entonces, esto nos lleva pues a la vía tributaria, y yo comenzaría diciendo, bueno, que aparte de las necesidades de corto plazo, que tienen que ver con la deuda pública que hemos acumulado y las necesidades de gasto adicionales que existen, la verdad es que, digamos, la tasa de tributación de Colombia finalmente es una tasa de tributación inferior al promedio latinoamericano. Y es mejor que nos comparemos con la OCDE, a la cual pertenecemos ahora, porque ahí nuevamente estaríamos en una vergüenza. Pero, digamos, CEPAL, por ejemplo, estima que en 2019 la tasa de tributación de Colombia fue 14% del PIB contra un promedio latinoamericano del 15,5%, y unos países que pues tienen, digamos, 20% más. Entonces, hay un problema de largo plazo y hay un problema pues de corto plazo asociado a... Yo sí creo que se necesita una reforma tributaria. No sé si el presidente quiere seguirla llamando por otro nombre, como reforma fiscal, pues que la siga llamando. La anterior reforma tributaria también la llamaron por otro nombre, pero digamos es una reforma tributaria. Y yo creo que para mí el tema absolutamente esencial es revisar a fondo todos los beneficios tributarios en el impuesto de renta a las personas naturales y de renta a las empresas, donde, digamos, nuestra legislación tiene una magnitud enorme de beneficios específicos que deben ser considerados uno por uno. No aumentar las tasas, aumentar, o sea, reducir esos beneficios tributarios. Veo que el ministro de Hacienda, obviamente, que lo que quiere es un IVA más alto. Lo dijo la vez pasada en la reforma anterior. Yo creo que eso no es conveniente para Colombia. Digamos, las tasas bajas de tributación de ciertos productos en el IVA no son beneficios tributarios, son en el sentido estricto del término, son una forma de hacer que el IVA no sea regresivo, o que sea menos regresivo, lo cual implica que hay que hacer unas tasas más altas para los productos que consumen los sectores de más altos ingresos y más bajas para los sectores, como existe en el impuesto de renta a las personas naturales, a las cuales no se les cobra impuesto a las personas de menores ingresos, sino que les cobran más a las personas de más altos ingresos. Eso es lo mismo que el IVA. Entonces, el IVA uniforme que le gusta al señor ministro de Hacienda no es una buena propuesta para Colombia. A mi gusto, no quiere decir que uno no pueda manejar ciertas cositas. Y hay otros temas que valdría la pena analizar. Yo he mencionado tres. En primer lugar, que creo que debemos profundizar un poco más el llamado impuesto a la riqueza, que yo lo volvería a llamar impuesto al patrimonio, como lo tuvimos hasta los años 80, hacer un impuesto al patrimonio un poco más amplio, hacer un aumento en el impuesto a las emisiones de carbono, que es bajito en Colombia, y a mi juicio también se podría pensar en transacciones digitales, entonces un IVA más alto a transacciones digitales de algún tipo. Es decir, habría que pensar en que o un impuesto extraordinario a las empresas que se han tenido utilidades extraordinarias por el aumento de las transacciones digitales. Ahí están unas ideitas para discutir. Gracias, doctor Ocampo. La misma pregunta para la doctora Mayahuasca. Frente a impuestos, ¿cuál es su lectura? ¿Qué retos enfrenta el 2021 en la discusión tributaria en el país?
Gracias, Francisco. Pues nosotros normalmente no nos metemos en el ámbito ya detallado del tema tributario, así que creo que ya las ideas puntuales correrán por cuenta de José Antonio, esté yo o no de acuerdo con ellas. Sin embargo, lo que sí creo que es innegable, y además así lo ha manifestado el mismo gobierno, es que necesitamos una reforma tributaria, fiscal. Y el centro de lo que a mi juicio sí tenemos que discutir es ese nivel de recaudo sobre PIB que mencionaba José Antonio. Es decir, de alguna forma nosotros no podemos seguir pedaleando en querer ser un tipo de país, pero fondear otro. Es decir, un 14% del PIB no es el tipo de ingresos que se necesitan para construir el país que demandamos, que exigimos, por el que vivimos reclamando, en el que vivimos pensando que nos falta esto o lo demás allá. Y en esa medida hay que pensar en una reforma tributaria, y yo creo que ojalá, porque lo vivimos diciendo, pero cada vez que llegamos al debate legislativo cambian un poco esas condiciones, todos los sectores económicos lleguen a un punto de acuerdo en que en realidad tenemos que desprendernos de defender las conveniencias que tenemos en cada esquina, porque crecientemente estamos llegando a una situación donde ya tenemos que tratar de superar ciertas discusiones de forma estructural, entre otras cosas porque es un desgaste tener que volver a abrir los capítulos de las discusiones sistemáticamente, porque como no hacemos, digamos, un movimiento fuerte en términos tributarios, pues volvemos y nos encontramos recaudos sobre PIB muy bajo, y que eso nos pone en una vulnerabilidad que no es la que le corresponde en términos generales al país. Es decir, nosotros hemos avanzado muchísimo en el entorno institucional y macroeconómico, y vale la pena que tengamos ya, pues, no una reforma estructural quizás, pero sí unos avances en ciertos ítems que nos permiten cerrar huecos que pueden existir y que eleven el recaudo para que nos dejen estar un poco por encima de todo el tiempo estar teniendo que evaluar cuál es el siguiente paso para poder tener tranquilidad, justamente cuando tenemos choques como el que acabamos de vivir. Es ahí donde se ve la vulnerabilidad, porque ahí es donde no tenemos el margen de maniobra. Entonces, evidentemente, tenemos una enorme responsabilidad todos, ciudadanos, empresarios, el poder legislativo, de darle trámite a algo que nos permita salir de este trance de una forma adecuada. Gracias. Estamos ya en el último tramo de esta conversación con José Antonio Campo, Ana Fernanda Mayhuasca, sobre hacia dónde va la economía en esta sexta versión del Foro Colombia 2021 de Publicaciones Semana. Y quisiera pedirles una muy corta intervención a ambos ya final, un poco cuáles serían, en su opinión, las 2 o 3 acciones que debería tomarse en los distintos escenarios de la economía colombiana para poder que este 2021 termine con un balance positivo, dado este arranque tan un poco incierto que tuvimos. Doctor Ocampo. Primero, un programa excepcional de empleo. Creo que para mí esa es la prioridad. Y con el énfasis, además, como lo ha dicho Ana Fernanda, diría en mujeres y jóvenes, que son los sectores más afectados por la crisis en materia de empleo. Segundo, lo que ya hemos hablado en materia fiscal. Pero tercero, y no nos olvidemos, las exportaciones no petroleras. Yo creo que si no logramos un dinamismo, hacerlas crecer 15 o 20%, a mi juicio la reactivación va a terminar siendo frenada por los problemas de balanza de pagos. Y eso, digamos, una responsabilidad pequeña para el Banco de la República. Creo que significa que hay que mantener la tasa de cambio competitiva para poder fomentar las exportaciones. Gracias, doctor Ocampo. Doctora Fernanda Mayhuasca. Yo creo que en los temas grandes estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer cosas que impacten el mercado laboral. Lo que pasa es que el énfasis en mi caso es respecto al marco normativo. Yo creo que tenemos que bajar las barreras de la formalidad para lograr que podamos recuperar los empleos que perdimos y crear nuevos empleos dentro de la formalidad, y para eso hay que revisar las reglas del juego. Hay que trabajar en el tema fiscal sin lugar a dudas, porque además tenemos que continuar con nuestra capacidad de endeudamiento, que hasta el momento, como lo mencionó José Antonio, ha sido realmente extraordinario. Hemos tenido acceso constante a los mercados y eso debe seguir siendo así. Y me parece que en efecto todo aquello que se pueda hacer para mermar las trabas y permitir que esa actividad exportadora en actividades por fuera pues de los productos básicos
florezcan, a mí me parece que es una excelente idea, porque sí necesitamos tener una menor vulnerabilidad externa de una forma, digámoslo así, más estructural. Gracias. Gracias a ambos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo de esta interesante charla. Podríamos continuar. Quedan retos desafíos planteados sobre la mesa para que en el 2021 Colombia no solo retome y mantenga ese camino de reactivación, sino que lo haga de una manera equitativa, con empleo, de una manera equitativa fiscalmente y con unas reformas estructurales y cambios en el comercio exterior y las exportaciones, que es lo que hemos discutido aquí con el doctor José Antonio Campo y la doctora Ana Fernanda Mayhuasca. Gracias por acompañarnos en esta sexta versión del Foro Colombia 2021. Los invito a que comenten, a que den sus impresiones con el hashtag numeral Colombia 21. Muchas gracias a Publicaciones Semana por la amable invitación para invitar a este foro a mis dos panelistas y devuelvo a Mónica Jaramillo el uso de la palabra y la continuación de esta interesante jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.